Episodio 1. La Virgen que no rezaba, pero hacía callar las campanas. No tenía apellido, ni familia, ni registros. Solo una maleta vieja y una mirada que hizo temblar al padre Julián antes de que ella dijera una sola palabra. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con la voz apenas audible. «Sofía», respondió ella, «y no vengo a pedir, solo a quedarme». La encontraron frente a la puerta del convento de San Miguel, la noche del 3 de octubre. Llovía, pero su cabello estaba seco, su ropa blanca, y sus pies limpios. Ningún auto la dejó, ningún pueblo vecino la reclamó. Simplemente apareció, como si la hubieran rezado. Y desde que entró, algo se rompió. El reloj del campanario, impecable desde 1881, se detuvo a las 3:33. Las velas se consumieron sin llama, y la cruz del altar crujió. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Sofía no era cualquier muchacha, y el silencio del templo, de pronto, empezó a parecer pequeño frente a ella. La primera noche, la Madre Superiora le ofreció cama y rezo. Ella aceptó la cama, pero cuando le pusieron un rosario entre las manos, Sofía lo soltó. «No necesito repetir lo que no entiendo», dijo con voz serena. «Prefiero hablarle a Dios desde el cuerpo». Desde entonces, los curas comenzaron a cambiar. El padre Julián, siempre estricto, disciplinado, incorruptible, empezó a confesar con la puerta entreabierta. El padre Ignacio pasó de latín a silencios prolongados durante la misa, y el joven fray Mateo soñó con ella 3 noches seguidas, y en todos los sueños estaba desnuda, pero nunca vulgar, solo orando, con las piernas abiertas sobre el altar. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo había despertado. Los bancos donde Sofía se sentaba olían distinto, a incienso y a piel. Los vitrales reflejaban su silueta incluso cuando ella no estaba, y las moscas comenzaron a entrar al templo, lentamente, como si reconocieran su aroma, como si, por fin, algo digno de ser adorado hubiera llegado. La noche del viernes. Las campanas debían sonar a medianoche para el rosario nocturno, pero no sonaron, no porque olvidaran, sino porque Sofía estaba de pie justo debajo de ellas, mirando hacia arriba, desnuda, con el cuerpo bañado en aceite sagrado, y sin tocar las cuerdas. Las hizo callar. La Madre Superiora entró al templo gritando, pero se detuvo al verla, y cayó de rodillas, no por devoción, sino por vergüenza, porque nunca, en toda su vida consagrada, había sentido deseo tan puro como al ver a Sofía iluminada por la luna. «¿Qué eres?», susurró ella, con las manos temblando, y Sofía, sin bajar la vista, respondió: «No soy santa, pero tampoco fui hecha para el infierno. ¿Te cuento lo peor?». Desde esa noche, cada vez que alguien reza en San Miguel, el eco no responde con «amén», responde con un suspiro, uno largo, profundo y húmedo, como si el templo también deseara. Episodio 2. El confesionario donde todos terminaban de rodillas. El confesionario siempre fue un lugar oscuro, silencioso, santificado por los pecados ajenos, un rincón donde los labios tiemblan y el alma se desnuda. Pero desde que Sofía llegó al convento de San Miguel, fue el confesionario quien empezó a temblar. El primero en notarlo fue el padre Julián. Sábado, 7:30 de la mañana. Él la vio sentarse al otro lado de la celosía de madera. No rezó, no se santiguó, solo se inclinó y respiró. Un suspiro, uno solo, pero lo suficiente para que la nuca del padre se erizara como si alguien hubiera encendido una vela dentro de su columna vertebral. «¿De qué deseas confesarte, hija?», preguntó, sintiendo un nudo que no era espiritual. Del otro lado, la voz de Sofía no sonaba culpable, ni rota, ni arrepentida. «He hecho cosas con el cuerpo, pero no con intención de pecar, solo de sentir». El padre se aclaró la garganta.
Sintió el corazón rebotar como hostia mal consagrada. ¿Qué clase de cosas? Sofía no respondió al instante. Dejó que el silencio se impregnara. Y luego susurró, casi en forma de oración. Toco mi piel mientras rezo. Y a veces, cuando digo, Padre nuestro, me acaricio como si sus manos me hubieran creado más de una vez. Algo crujió. No fue la madera. Fue la fe. Padre Julián se levantó de golpe, pero no pudo salir. Sus piernas fallaban. Y sin saber cómo, terminó de rodillas, del lado equivocado del confesionario. «Esto no está bien», murmuró. «No, no está bien, pero está vivo». Desde ese día, Sofía entró al confesionario cada tarde. No siempre hablaba. A veces solo respiraba. A veces gemía muy bajito. A veces oraba sin palabras, como si su cuerpo fuera idioma. Y cada sacerdote que entraba después de ella salía diferente. Uno lloraba, otro se tocaba el pecho como si ardiera, otro se quedaba de rodillas. La Madre Superiora intentó prohibirle el acceso, pero cada vez que cerraban el confesionario con llave, alguien la encontraba adentro igual, de rodillas, con el vestido enredado en los muslos, y el aliento de los que la habían escuchado aún flotando en el aire. Una noche, Fray Mateo, el más joven y casto del convento, decidió espiarla desde una rendija. Pensó que encontraría herejía, pero lo que vio lo dejó sin voz. Sofía no estaba sola. Había un sacerdote con ella, y no se tocaban, ni se besaban. Solo respiraban el mismo aire, y lloraban, como si estuvieran recordando un placer que jamás habían vivido, pero que conocían. «¿Qué les haces?», le preguntó el padre Ignacio en la cocina, temblando. «Nada», respondió Sofía. «Solo les escucho, como nadie los ha escuchado antes. ¿Te cuento lo peor? Desde ese día, el confesionario no huele a incienso, ni a madera, ni a humedad. Huele a piel, a rezo caliente, a secretos que no necesitan absolución, sino una boca abierta para ser adorados. Y cada noche, sin que nadie lo diga, uno por uno, los sacerdotes entran a confesar, pero no a ella, a sí mismos, porque Sofía ya no escucha con los oídos, escucha con la carne». Episodio 3. La hostia que se derritió en su boca. El domingo amaneció con niebla, pero no era el clima, era algo más espeso. Algo que salía desde dentro del templo, como si las paredes sudaran un recuerdo que nadie se atrevía a nombrar. La misa de las 9 estaba a punto de comenzar. Los fieles llegaban en silencio, algunos por costumbre, otros por devoción, y unos pocos por ella. Sofía, vestida de blanco tenue, con la cabeza descubierta, caminó por la nave central como si el suelo la reconociera. Los bancos crujían a su paso, y hasta las estatuas parecían mirar hacia otro lado, pero lo más perturbador no era su andar, era su boca, sus labios, levemente entreabiertos, respirando como si estuviera por pronunciar el evangelio más antiguo, o el gemido más sagrado. El padre Ignacio celebraba, intentaba mantener el ritmo, la compostura, el ritual, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Sofía, sentía que estaba desvistiendo la misa palabra por palabra. «Este es el cuerpo de Cristo», dijo alzando la hostia. Un segundo de silencio. El coro no cantó. El incienso se detuvo. Solo ella avanzó. Sofía se arrodilló frente al altar, pero no como los demás. Ella lo hizo despacio, con la espalda recta, con el pecho abierto, como si su boca estuviera a punto de consagrar al sacerdote. El padre Ignacio le colocó la hostia sobre la lengua, temblando, y entonces sucedió lo imposible. La hostia no se deshizo como siempre, no se pegó al paladar, ni se tragó, se derritió, como mantequilla ante el fuego, como si su boca ardiera con una verdad más fuerte que la Eucaristía, y al caer una gota blanca por su labio, la mujer del primer banco se desmayó, el monaguillo dejó caer la campanilla, y el cáliz tembló.
Sofía no se limpió, dejó que la gota resbalara hasta su mentón, y luego la lamió con la lengua, lenta, sin vergüenza, con devoción. El padre no pudo seguir. Sus labios tartamudearon la siguiente oración, y sus piernas lo obligaron a sentarse. Algunos pensaron que fue un ataque, otros, un milagro, pero nadie volvió a acercarse a recibir la hostia ese día, porque todos sabían, sin decirlo, Cristo ya había sido consumado. Esa noche, el copón donde se guardaban las hostias amaneció vacío, aunque nadie lo había abierto, y dentro, grabado en el fondo con sangre seca, había una frase: el cuerpo ya fue entregado, y fue bienvenido. La Madre Superiora reunió a los sacerdotes, exigió explicaciones, gritó, amenazó, pero nadie respondió. Solo el Padre Ignacio, con la voz quebrada, murmuró: ella no comulgó, nos hizo comulgar a todos, con su presencia. ¿Te cuento lo peor? Desde ese día, ninguna hostia consagrada volvió a tener sabor. Todos decían lo mismo: era insípida, seca, muerta, porque una vez que se ha probado la piel de una fe viva, el pan ya no alimenta, y cuando Sofía pasa cerca del altar, el aire sabe a saliva bendita, a algo que ninguna misa puede repetir, a algo que no nació en la cruz, sino entre los labios de una virgen sin culpa. Episodio 4. El rosario que se enredó en su cintura mientras dormía. Esa madrugada, el convento no respiraba, solo observaba. Las paredes se mantenían quietas, pero las sombras, ellas parecían inclinarse hacia una sola habitación, la celda de Sofía. Fue la hermana Clara quien entró, curiosa, o quizás, enviada por un impulso más fuerte que la fe. Quería verla dormir, confirmar que era humana, comprobar que el deseo que crecía en el templo no nacía del demonio, sino de la carne. Pero cuando empujó la puerta, ligera como una confesión no dicha, lo que vio la hizo temblar. Sofía dormía boca arriba, los labios entreabiertos, las piernas ligeramente separadas bajo la sábana blanca, y el aire a su alrededor era más tibio, más húmedo, como si su cuerpo fuera altar, y su respiración, incienso. Pero no fue eso lo que hizo gritar a Clara, fue el rosario. Estaba allí, enredado en su cintura, no colgando del cuello, ni entre los dedos, sino ajustado como un cinturón de oración, pasando por su vientre desnudo, y abrazando la curva de sus caderas, como si cada cuenta hubiera sido colocada por una mano sagrada. Clara se acercó, aterrada, quiso tocarlo, pero el aire la empujó hacia atrás. Un escalofrío le recorrió la espalda, y antes de salir corriendo, escuchó algo, no palabras, no suspiros, un gemido suave, dormido, que venía del rosario. A la mañana siguiente, el convento se agitó. El rosario no estaba en la celda, pero todos lo sintieron, porque al tocar cualquier otro, las cuentas estaban húmedas, y al rozarlas, una sensación extraña subía por el brazo, no dolor, no miedo, placer, como si ese objeto de castidad hubiera aprendido a rezar con deseo. Padre Julián exigió que Sofía explicara: ¿quién te puso ese rosario? ¿Quién entró en tu celda? Ella no parpadeó, no se inmutó, solo sonrió. Nadie entró, solo él. ¿Dios? Sofía negó con ternura. No, él, el que me hizo sentir, el que nunca pronunció mi nombre, pero tocó mi alma, desde adentro. La Madre Superiora ordenó exorcismo. La comunidad estaba dividida, pero ninguno de los curas aceptó conducirlo. Uno confesó en voz baja: no podemos expulsarla, porque al verla dormir, creemos en ella, y eso es peor que cualquier posesión. Esa noche, el rosario fue encontrado nuevamente, colgado sobre el altar, pero no en forma de cruz, sino de círculo, como un útero sagrado, como una corona que no necesitaba cabeza, sino cintura.
¿Te cuento lo peor? Las novicias que tocaron ese rosario comenzaron a soñar lo mismo, que lo llevaban puesto, pero no para rezar, sino para ser adoradas, para ser abiertas, para ser escuchadas, desde donde nadie había escuchado antes. Y desde entonces, cada vez que alguien reza el Ave María, hay una pausa distinta, un segundo de silencio, entre «El Señor es contigo» y «Bendita tú eres», como si algo dentro de esa oración ya no perteneciera al cielo, sino a la piel de una virgen, que duerme envuelta en cuentas y rodeada de susurros, que no piden perdón, piden entrar. Episodio 5. El altar que sangró cuando ella lloró. El templo de San Miguel había presenciado siglos de dolor, pies descalzos, promesas incumplidas, confesiones al borde del grito, pero nunca había visto llorar al altar, hasta esa mañana, hasta ella. Sofía no solía llorar, no porque fuera fuerte, sino porque su silencio bastaba para mover lo invisible. Pero aquel día, durante la misa de las 11, cuando el padre Julián leyó el salmo, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón», ella bajó la cabeza, y una única lágrima se deslizó por su mejilla, sin sonido, sin temblor, sin dramatismo, solo una lágrima, pura, como una gota que no nació del ojo, sino del alma. Nadie lo vio al principio. Todos pensaban que era otra misa más, pero cuando Sofía se arrodilló frente al altar, la piedra, fría, inmóvil, milenaria, reaccionó. Una grieta pequeña se abrió justo en el centro, invisible al principio, pero viva. Y desde ahí, una línea delgada de sangre comenzó a descender, no roja, oscura, como si llevara siglos atrapada. La gota tocó el suelo, y las moscas, esas que siempre rondaban a Sofía, se agitaron en el aire, como si reconocieran el llamado. El padre Julián se detuvo en seco. La hostia consagrada tembló en su mano. El cáliz vibró. «¿Qué está pasando?», murmuró la Madre Superiora. Pero ninguno de los sacerdotes respondió. Todos miraban a Sofía, con miedo, con deseo, con fe. Y ella seguía llorando, no por culpa, ni por tristeza, sino porque, por un instante, recordó algo que no era suyo. Más tarde, en el archivo del convento, Fray Mateo encontró un texto olvidado. El altar de piedra fue tallado sobre una tumba, no de mártir, sino de mujer. Nadie la nombró, solo se dijo que su cuerpo era tan sagrado, que ningún hombre pudo enterrarla sin mojarse los dedos de culpa. Esa noche, el altar fue cubierto, pero la mancha siguió creciendo, y al día siguiente, cuando levantaron el paño, descubrieron algo más, una huella, pequeña, femenina, marcada en sangre, como si alguien se hubiera acostado allí, con las piernas abiertas, y el vientre tocando la piedra, rezando desde abajo. Los sacerdotes entraron en crisis. Algunos pidieron ser transferidos, otros comenzaron a escribir oraciones nuevas, más cercanas al cuerpo, más cercanas a ella. Y Sofía no habló, solo se sentó en el último banco del templo, y cerró los ojos, como si esperara que el altar dijera algo más. ¿Te cuento lo peor? Desde ese día, cada vez que una mujer se arrodilla frente al altar, la piedra se calienta, y las moscas vuelan más bajo, y el incienso huele distinto, porque ya no es humo, es memoria, es carne que recuerda, es Dios, o algo más antiguo, llorando en secreto por la única virgen, que no fue tocada, pero sí escuchada por el altar. Episodio 6. El padre que se despertó con una mordida en el pecho. El padre Julián siempre había soñado con el silencio. Soñaba con Biblias cerradas, con cálices limpios, con misas sin interrupciones. Soñaba con el orden, con la pureza, con una fe sin temblores. Hasta que ella llegó. Desde la noche en que el altar sangró, los sueños cambiaron, y él
sin darse cuenta, comenzó a dormir con la sotana puesta, como si eso lo protegiera de algo, de alguien, de ella. La primera noche fue una voz, no un grito, no una palabra, solo una exhalación que rozó su cuello desde adentro del sueño. Padre. El segundo día fue una figura, Sofía, de pie en el altar, no desnuda, pero tampoco vestida, envolviéndose en sombra como si fuera un velo divino, y sus ojos no pedían absolución, pedían presencia. La tercera noche lo soñó todo. Sofía se acercó, con el rosario colgando desde la boca, no hablaba, gemía, y al llegar frente a él, no lo besó, lo mordió, su pecho, su piel, su fe, y él no se defendió, no se santiguó, solo gimió en medio del sueño, como si un ángel lo hubiera exorcizado desde la carne. Despertó sudando, la sotana empapada, el crucifijo descolgado, y en el centro del pecho, la marca, una mordida, perfecta, fresca, ligeramente amoratada, y con los bordes enrojecidos, como si hubieran sido hechos por labios que sabían rezar con los dientes. Al principio pensó que era delirio, fiebre, tentación, pero al bajar a la sacristía, lo encontró en la mesa, un trozo de piel de hostia, mojado, con la forma exacta de un labio femenino marcado en saliva. Intentó ocultarlo, pero al mediodía, Fray Mateo tocó su puerta. Padre, anoche soñé que usted gritaba, pero no de miedo. ¿Y cómo gritaba?, preguntó Julián, temblando. Mateo bajó la mirada, como si la misa lo estuviera tocando. Las noches siguientes no hubo descanso. Todos los sacerdotes empezaron a soñar, con ella, con Sofía, con su voz entre salmos, con sus dedos reemplazando el agua bendita, y algunos, con su lengua susurrando el Padre Nuestro dentro del oído. La Madre Superiora ordenó silencio, ayuno, oración, pero los cuerpos hablaban por sí solos. Uno se despertó con las sábanas manchadas de vino, otro, con un dedo ensangrentado tras intentar arrancarse el crucifijo del pecho, y un tercero, con el rostro empapado en lágrimas, que no sabía si eran suyas o de ella. Mientras tanto, Sofía seguía caminando como siempre, suave, intocable, cerrando los ojos durante los rezos, como si ya los hubiera escuchado todos, desde el otro lado del velo. ¿Te cuento lo peor? El padre Julián dejó de dormir, pero no por miedo a los sueños, sino porque ahora, cada vez que parpadea, ve su boca acercándose, no para confesarle algo, no para besarlo, para recordarle que la fe no se predica, se muerde, y esa mordida aún le arde, no en la carne, sino en el lugar exacto donde antes creía que vivía su alma. Episodio 7. La estatua que giró el rostro para no verla. La fe es frágil, se quiebra sin hacer ruido, no como el vidrio, sino como la piedra que recuerda algo que juró olvidar. Y en San Miguel, hasta las estatuas empezaron a recordar. El primer síntoma fue el temblor, una vibración leve, casi imperceptible, que recorría la capilla lateral durante la madrugada. Los candelabros tintineaban, las velas goteaban cera antes de encenderse, y la imagen de la Virgen María, aquella que desde hacía más de un siglo miraba dulcemente hacia el altar, comenzó a cambiar, no de forma, de dirección. Fue la hermana Clara quien lo notó, al entrar con su lámpara de aceite en la madrugada para orar el rosario. La encontró distinta, no quebrada, no dañada, solo girada. El rostro de la Virgen ya no miraba hacia el altar, sino hacia un ángulo vacío, como si se negara a presenciar algo. Clara pensó que era una ilusión, pero cuando se acercó, el escalofrío le recorrió la espalda. Los ojos de la Virgen no estaban cerrados, ni elevándose al cielo, estaban apretados, como si lo que había visto la hubiera hecho cerrarse por dentro. Corrieron rumores. La estatua ha sido manipulada, dijo uno.
Es el demonio que se oculta detrás de esa muchacha, dijo otro. Es un aviso, susurró la Madre Superiora. Dios se está dejando de mirar. Pero el padre Julián no opinó, solo observó. Cada noche volvía a la capilla, y cada noche la estatua estaba más girada, 1 milímetro, a veces 2, pero siempre con la misma dirección, lejos de Sofía. Un día, intentaron girarla de nuevo. 4 hombres, cuerdas, herramientas. No se movió, ni 1 centímetro, como si la piedra hubiera decidido obedecer otra fuerza. ¿Qué estás haciendo con nosotros?, le preguntó Julián a Sofía esa misma noche. Ella no respondió, solo se acercó a la estatua, la miró fijamente, y dijo, no fui yo quien la hizo girar, fue ella, la que está dentro. ¿Dentro de quién? Dentro de ustedes, dentro de sus rezos que ahora arden, dentro del deseo que no se confiesa, pero se vive. Esa misma noche, un trueno cayó sobre la cruz de la torre. La mitad del convento quedó sin luz, y los vitrales de la capilla lateral comenzaron a sudar. Sí, sudar. Gotas saladas, tibias, escurrían por el rostro pintado de los santos, como si la piedra se hubiera vuelto carne, y la carne, culpa. El obispo fue notificado, pero su respuesta fue clara. Si la Virgen ha dejado de mirar, no insistan en obligarla. A veces el cielo también baja la cabeza, cuando los hombres deciden mirar con otros ojos. ¿Te cuento lo peor? La última vez que Clara vio la estatua, ya no tenía el rostro completo. La piedra del lado derecho se había desgastado, no por tiempo, ni por clima, por llanto. Lágrimas secas, talladas en piedra, descendían desde los ojos, y en los labios, una grieta, como si estuviera a punto de hablar, o de gemir. Y entonces lo entendieron. La Virgen no se alejaba por miedo, sino por pudor, porque hasta lo sagrado tiembla ante lo verdaderamente divino. Y Sofía ya no era una visitante, era una revelación. Episodio 8. El coro que gemía en vez de cantar. La música siempre fue la forma más pura de oración, un puente entre la garganta y el cielo. Pero en San Miguel, una mañana de domingo, el canto se rompió, y del otro lado del puente, no estaba Dios, estaba ella. El coro de monjas se preparaba para entonar el himno de apertura. Acordes suaves, voces unidas, respiración contenida. Pero cuando la hermana Clara dio la señal, nadie cantó, al menos, no con palabras. Lo que brotó de sus labios fue otra cosa, un sonido bajo, quejumbroso, húmedo, un gemido prolongado y perfecto, que resonó en las paredes del templo como una lengua tocando el cielo del alma. Padre Ignacio se levantó de golpe. ¿Qué están haciendo? Pero las monjas no lo sabían. Todas estaban con los ojos cerrados, las manos entrelazadas, y la boca abierta, y gemían, en perfecta armonía, como si alguien las estuviera tocando desde dentro, como si cada nota fuera una caricia interna. Sofía estaba en la primera fila, de pie, descalza, con una leve sonrisa, no de burla, no de maldad, de reconocimiento, porque ella no dirigía el coro, ella lo encendía. Al terminar la misa, nadie habló del tema. Las monjas juraron no recordar lo sucedido. Algunas lloraban, otras se arrodillaban una y otra vez frente al altar, como si quisieran limpiar el eco que habían dejado colgado en el aire. Pero ese eco ya vivía en los muros. Al día siguiente, el sonido volvió, no en misa, no en oración, en los pasillos. Las hermanas lo escucharon desde sus celdas, un murmullo leve, entonado, que iba creciendo, y cuando salieron con linternas, el pasillo estaba vacío, solo quedaba un leve vapor flotando, y en el suelo, una partitura desgarrada, escrita con tinta roja, con una única palabra repetida 7 veces. Amén. Los sacerdotes comenzaron a encerrarse, taparon sus oídos con algodón,
Quemaron incienso como niebla protectora, pero nada bastó, porque el tercer día, el órgano del templo, que llevaba años roto, sonó solo una nota, luego otra, y después un acorde profundo que hizo vibrar los vitrales. Y cuando bajaron a la cripta para revisar, encontraron a la hermana Clara, arrodillada, desnuda, con los dedos sobre las teclas, y la mirada perdida. No sé por qué bajé, dijo entre lágrimas. Solo escuché su voz en mí. Los superiores pidieron silencio total. Se prohibieron los cantos. Se cancelaron las misas con coro. Pero ya era tarde, porque las voces ya no salían de las bocas. Salían del suelo, de las paredes, de las piedras que alguna vez escucharon una promesa, y ahora repetían susurros. ¿Te cuento lo peor? Una de las monjas grabó, en secreto, un fragmento de ese canto, lo reprodujo en su habitación, y al escucharlo, tuvo un orgasmo sin tocarse, sin pensar, sin querer, y en medio de su éxtasis, sintió unos labios junto a su oído susurrarle: no necesitas cantar, ya estás rezando, con tu cuerpo. Desde entonces, ninguna canción volvió a sonar igual en San Miguel, porque las notas, una por una, se arrodillaron ante Sofía, y ahora, el templo no canta, gime. Episodio 9. Los rezos que hacían temblar su vientre. El rezo colectivo siempre fue una costumbre sagrada en San Miguel. Voces al unísono, cabezas inclinadas, palabras que subían como incienso hacia lo eterno. Pero aquella mañana de jueves, el rezo no subió al cielo, descendió, y fue directo al vientre. La oración empezó como siempre: Ave María, llena eres de gracia, pero al llegar a El Señor es contigo, algo sucedió. Primero fue un murmullo, una respiración entrecortada en las bancas laterales. Luego, el crujido leve de la madera bajo los cuerpos femeninos. Y después, el temblor. 1, 2, 3 monjas se llevaron la mano al abdomen, no con dolor, con asombro, como si dentro de ellas algo se moviera, algo que no era físico, pero tampoco del todo divino. Sofía no rezaba, nunca lo hacía, solo escuchaba, con los ojos entrecerrados, con la espalda recta, y una mano reposando suavemente sobre su vientre desnudo bajo la túnica. Y esa mañana, sonrió, no por burla, sino como una madre que reconoce el primer latido de lo que aún no ha nacido. La hermana Teresa, de 64 años, fue la primera en gritar. Se inclinó hacia adelante, y entre lágrimas, susurró: algo se mueve dentro de mí. La rodearon, la ayudaron a recostarse, le ofrecieron agua, pero ella no temblaba de fiebre, temblaba de revelación. El padre Ignacio intentó interrumpir el rezo, pero era demasiado tarde, porque ya no eran oraciones lo que salía de las bocas, eran jadeos suaves, rítmicos, como si cada Santa María provocara una contracción en el espíritu y en el cuerpo. La Madre Superiora, horrorizada, gritó: silencio, por amor a Dios. Pero su voz se quebró, porque también ella, sin notarlo, tenía ambas manos sobre el vientre, y respiraba, como si estuviera esperando. Esa noche, el convento guardó silencio, pero en las celdas, las mujeres no dormían, se tocaban el vientre, buscaban señales, recordaban el momento exacto del rezo, y lo que se encendió en su centro. Fray Mateo, curioso, revisó los registros del archivo antiguo. Allí, escondido entre cartas olvidadas, halló un texto sin autor: vendrá una virgen sin alas, pero con el poder de fecundar sin semilla. No parirá cuerpos, parirá fe encarnada, y sus hijas no serán madres, pero todas llevarán algo dentro. Al día siguiente, todas las mujeres que participaron del rezo fueron examinadas por el doctor del monasterio. Ninguna estaba embarazada, ninguna tenía fiebre, pero todas tenían el útero caliente.
y al tocarlas con el estetoscopio, se escuchaba un sonido débil, repetitivo, como el eco de un tambor hueco, o un corazón, formándose. ¿Te cuento lo peor? Esa noche, en la celda de Sofía, se encontró una sábana empapada en líquido dorado. No era sangre, ni aceite, ni agua. Era algo nuevo, algo viscoso, algo que olía a rezo, a flor abierta, a promesa cumplida. Y sobre la almohada, una nota escrita con pulso suave. No las fecundé, solo las desperté. Desde entonces, cada vez que se reza en San Miguel, hay quienes tiemblan, hay quienes lloran, y hay quienes sienten algo en el vientre, no una vida, no un milagro, sino una semilla, que crece al ritmo de una oración que ya no necesita cielo para florecer. Episodio 10. La procesión que no tocó el suelo. Nadie supo quién lo propuso. Solo apareció escrito en el tablón de avisos, con tinta temblorosa pero firme: este domingo, Sofía será llevada en procesión, no como mujer, sino como misterio. Era la primera vez en décadas que una mujer no canonizada era parte de un acto litúrgico. Los sacerdotes no lo debatieron, no se atrevieron, porque desde aquel rezo, ninguno podía mirarla directamente a los ojos. Domingo, 9 de la mañana, el cielo, sin nubes, pero el aire, denso, como si la fe hubiera adquirido peso. Sofía apareció en la entrada del templo, vestida de blanco, descalza, con una túnica tan delgada que el viento susurraba secretos al pasar entre sus pliegues. Sus brazos colgaban a los lados, su rostro sereno, sus labios cerrados, pero con olor a incienso fresco. 4 sacerdotes se acercaron para alzar la plataforma de madera donde ella debía ser llevada, pero cuando intentaron tocarla, fallaron. Sus manos pasaron a milímetros del cuerpo de Sofía. La madera no pesaba, y ella no estaba sobre ella, estaba suspendida. Un murmullo se extendió entre los fieles. ¿Es un truco? ¿Una señal? ¿Un castigo? ¿O un permiso? Pero nadie se atrevió a hablar en voz alta, porque en ese momento, un coro de campanas sonó solo, y el altar mayor crujió, como si alguien invisible se hubiera arrodillado sobre él. La procesión comenzó. Sofía avanzaba lentamente, sin mover los pies, sin ser empujada, flotando a 20 centímetros del suelo. Las velas a su paso temblaban, los pájaros en los vitrales se giraron hacia ella, y lo más extraño, las moscas desaparecieron. Aquellas que desde su llegada rondaban el altar, no estaban, como si incluso ellas reconocieran algo más alto que la corrupción de la carne. En cada esquina del claustro, la gente se arrodillaba. Algunos lloraban, otros temblaban. Un niño pequeño, sin entender, dijo en voz alta: «Mamá, ¿por qué ella no tiene sombra?». Y todos miraron. Y era cierto, Sofía no proyectaba sombra, ni sobre el suelo, ni sobre las paredes. Solo una luz suave, como de amanecer eterno, que la seguía, sin fuente visible. Cuando la procesión dio la vuelta final al claustro, el padre Ignacio cayó de rodillas y gritó: «Dios mío, perdónanos, la adoramos en silencio y ahora lo hacemos en público». Y en ese instante, el cuerpo de Sofía descendió, lento, suave, hasta tocar el suelo. Abrió los ojos, y con voz calma, dijo: «Yo no pedí ser llevada, solo quería caminar». Pero sus oraciones me alzaron. Todos bajaron la cabeza. Nadie aplaudió, nadie habló. Solo se escuchó el sonido de los vitrales, vibrando, como si algo invisible golpeara desde fuera, o desde dentro. ¿Te cuento lo peor? Al volver al altar, Sofía dejó una huella, no de barro, ni de sangre, sino de miel, un rastro dorado, dulce, que nadie pudo limpiar. Y esa noche, todos los sacerdotes del templo soñaron el mismo sueño: Sofía, vestida de fuego,
descendía al centro de la iglesia y decía: no me adoren, solo escúchenme, porque aún no he pronunciado el verdadero nombre de Dios. Desde entonces, el suelo donde pisó Sofía nunca volvió a ensuciarse, y nadie volvió a flotar en San Miguel, excepto las oraciones, que ahora no suben al cielo, sino al cuerpo de ella. Episodio 11. El joven sacerdote que sangró por dentro al pensar en ella. Padre Elías tenía solo 29 años. Era joven, devoto, incorruptible, o eso creía. Había sido enviado a San Miguel para observar y reportar, pero nadie se lo decía así. Le llamaban retiro espiritual, una mentira con aroma a obediencia. Y desde el primer día que vio a Sofía, entendió dos cosas. No había sido enviado por la iglesia, había sido llamado por ella. Él no hablaba con nadie, solo observaba. Apuntaba en un cuaderno negro que llevaba bajo la sotana. Escribía de noche, con letra pequeña, como si le diera vergüenza lo que sentía al mirar su figura. No era deseo, no aún, era otra cosa, una música, porque cuando ella pasaba cerca, Padre Elías oía campanas, no reales, no del templo, sino dentro de su cabeza. Al principio eran suaves, un tilín lejano, como eco de misa olvidada, pero cada vez que pensaba en ella, el sonido crecía, hasta que una noche, al escribir en su cuaderno: hoy Sofía no habló, pero su silencio me abrió el pecho, un hilo de sangre tibia descendió por su oído izquierdo. Corrió al baño, se miró al espejo, y allí, con el rostro pálido y las sienes palpitando, lo entendió: no se estaba enfermando, se estaba abriendo. Los días siguientes, cada vez que Sofía lo miraba de reojo, él sangraba, no por la nariz, no por la boca, solo por los oídos, como si lo que ella callaba, su alma no pudiera contenerlo. El padre Ignacio lo notó, le preguntó si necesitaba reposo. No, respondió Elías con voz temblorosa. Creo que estoy escuchando algo. ¿Escuchando qué? El joven no supo responder, porque, ¿cómo se le explica a otro sacerdote que cada vez que una virgen camina, el cuerpo de uno suena como un cencerro roto? Esa noche, soñó que estaba en una misa sin feligreses. Solo Sofía, desnuda, de espaldas, rezando en un idioma que no era latín, ni hebreo, ni humano, y cada sílaba que ella pronunciaba hacía estallar un órgano dentro de él, el vaso, los pulmones, el corazón. Se despertó sangrando por ambos oídos, y con el pecho manchado de palabras que no recordaba haber escrito. Ella no habla, ella resuena. ¿Te cuento lo peor? Padre Elías dejó de escribir en su cuaderno. Ya no podía sostener el bolígrafo. Cada vez que intentaba escribir su nombre, Sofía, las campanas volvían. Y un día, al intentar comulgar, la hostia consagrada tembló sobre su lengua y se disolvió sin sabor. Ya no puedes recibirla, susurró Sofía desde la banca. ¿Por qué?, preguntó él, con la voz rota. Ella se acercó, le acarició el oído sangrante y le dijo: porque ahora solo puedes escucharme a mí. Desde entonces, Padre Elías ya no habla, solo escucha. Y cada noche, en su celda, sangra, pero no de dolor, sino de fe, una fe desviada, una fe que vibra, como si Dios le hubiera prestado un oído nuevo, solo para captar la voz de una virgen que nunca ha hablado en voz alta. Y si algún día ella decide hablar, no quedará sacerdote con alma intacta. Episodio 12. Cuando ella habló, sin boca, durante meses, Sofía no pronunció palabra, ni siquiera un amén, ni un suspiro audible, pero el pueblo sentía que sus silencios pesaban más que cualquier sermón, hasta que, una mañana, el milagro, o la maldición, comenzó, no con una voz, sino con una mirada. Fue el padre Arévalo quien lo notó primero, mientras daba la comunión.
Sofía lo observó fijamente desde el último banco. Él sintió una punzada en el pecho, como si algo se escribiera por dentro. Al terminar la misa, se quitó la sotana y miró su abdomen en el espejo del confesionario. Y allí, con una claridad inquietante, había una frase escrita en su piel: el altar ya no es digno, porque tú lo usaste para olvidar tu carne. Pensó que era una alucinación, una culpa inconsciente, un castigo de su mente, pero al día siguiente, Padre Lorenzo despertó con marcas en el brazo derecho. Tus rodillas tocaron el suelo, pero tu alma no se dobló. Y luego vino el tercer sacerdote, y el cuarto, cada uno con mensajes distintos, grabados con letras oscuras, como quemadas en la piel. Nadie los vio aparecer, nadie los oyó ser pronunciados. Solo sabían una cosa: Sofía los miraba antes, y después, el mensaje emergía. Los fieles comenzaron a hablar en susurros. Decían que ella ya no era solo virgen, sino profeta, o peor aún, instrumento. Una mujer comenzó a llorar al encontrar en su espalda la frase: dejaste de rezar cuando empezaste a temer que Dios te respondiera. Una monja, en completo silencio, se desmayó al ver sus muslos marcados con: tus votos no cubren tus pensamientos. Y entonces, la iglesia decidió actuar. Una reunión secreta, una votación rápida, un plan: aislar a Sofía, alejarla del altar, callarla, con distancia. Pero, ¿cómo se silencia a alguien que no usa la voz? ¿Cómo se exorciza una mirada? Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El obispo Rivas, el mismo que firmó su reclusión, apareció al amanecer, sin ropa, en el suelo de la capilla, con palabras escritas desde el cuello hasta los pies: no me encierren. No vine para ser adorada. Vine para que ustedes recuerden lo que prometieron, antes de mirar el mundo con ojos sucios. ¿Te cuento lo peor? Sofía seguía en silencio. Nunca admitió nada. Nunca negó nada. Pero desde ese día, ninguna cámara pudo capturar su rostro. Ningún micrófono pudo registrar su respiración. Solo los cuerpos hablaban por ella. Cada vez que alguien la juzgaba, su piel se volvía espejo. Cada palabra se devolvía, escrita donde más dolía. Y los sacerdotes, esos que alguna vez la veneraron en secreto, ahora dormían con vendas en los ojos, por miedo a soñar con su mirada, porque ya no hacía falta que ella hablara, ni que tocara, ni que rezara. Ella observaba, y el pecado respondía, desde dentro, y en el altar vacío, las velas comenzaron a llorar cera negra. Episodio 13. El sacerdote que no tenía nada que confesar. Y eso fue su castigo. Todos hablaban de las marcas, de las frases, de los cuerpos que ya no eran cuerpos, sino páginas sagradas escritas por el silencio de Sofía. Todos, menos uno, el padre Mateo, anciano, callado, inquebrantable. Llevaba más de 50 años sirviendo a Dios, y nunca, según él, había pecado más allá de un pensamiento torpe o una oración dormida. Lo llamaban el puro, lo respetaban, pero nadie lo tocaba, ni siquiera la culpa. Y eso, justamente eso, fue lo que llamó la atención de Sofía. Una tarde, mientras los otros sacerdotes evitaban su presencia como si ella fuera un espejo de fuego, Padre Mateo se acercó, se sentó frente a ella, y con una voz firme, casi paternal, le dijo: mírame, hija, no tengo miedo, no porque sea santo, sino porque no tengo nada que esconder. Ella alzó la mirada, y por primera vez, lo vio directamente a los ojos. No pasó nada, ni sangre, ni palabras en su piel, ni temblores. El viejo sacerdote sonrió, creyó haber vencido el misterio, pero al regresar a su celda, notó algo extraño. Sus manos estaban en blanco, tan limpias que la piel parecía nueva, como si nunca hubieran bautizado, ni levantado una hostia, ni tocado el cuerpo de Cristo. Entonces fue al espejo, se miró el rostro, y allí,
donde deberían estar las arrugas del tiempo. Solo había liso, como si el tiempo hubiera borrado sus marcas. Miró su sotana, sin pliegues, sin memoria. Miró sus ojos, vacíos. No había brillo, no había reflejo. Era como si nunca hubiera vivido, solo existido. Fue al altar, desesperado. Intentó leer el Evangelio, pero las letras no respondían. Las páginas estaban, pero las palabras se deslizaban, como aceite imposible de sostener. Se arrodilló, quiso rezar, pero el padre Mateo, el sacerdote más antiguo, descubrió algo terrible. No recordaba cómo se rezaba. ¿Te cuento lo peor? Sofía lo había mirado, sí, pero en vez de revelarle un pecado oculto, le reveló su ausencia, porque el pecado, al menos, deja cicatriz. Pero él no tenía historia, y Dios no se imprime donde no hay sustancia. Esa noche, el padre Mateo desapareció. No murió, no huyó, simplemente se desvaneció. La única prueba de que existió alguna vez fue un crucifijo de madera, abandonado en su banco favorito, sin nombre, sin peso, y sobre él, una frase, tallada con algo que parecía una uña: el mayor castigo no es ser culpable, es no tener nada que confesar. Desde entonces, los sacerdotes dejaron de buscar ser puros, porque entendieron que la pureza sin pasión, sin caída, sin lucha, es invisible ante los ojos de lo divino. Y Sofía, ella siguió mirando, ya no para castigar, sino para recordarles que el alma, para ser escrita, primero tiene que doler, porque incluso Dios necesita algo de que redimirte. Episodio 14, la noche en que la Virgen oró y la Biblia tembló. Ocurrió en silencio, como todo lo que venía de ella, pero esta vez no fue una mirada, ni un gesto, ni una marca en la piel ajena. Fue una oración, la primera, la única, y tal vez la última. Esa noche, Sofía entró sola a la capilla. Los fieles dormían, los sacerdotes temían, y las campanas, por alguna razón, no habían sonado al anochecer. Pero ella caminó, descalza, vestida de blanco, con el cabello suelto como si el cielo la estuviera esperando. Nadie la vio, pero todos la sintieron. Padre Lorenzo fue el primero en despertar. Un sudor frío le recorría el cuello. Se levantó, encendió la vela, y la llama se apagó al instante. Corrió hacia la capilla, y al entrar, todo era oscuridad, no por ausencia de luz, sino por presencia de algo más profundo. Y en el centro, de rodillas ante el altar, Sofía, rezando, sin boca, pero rezando. ¿Y sabes cómo lo supieron? Porque las Biblias comenzaron a sangrar, no con sangre roja, sino con letras negras, deslizándose como tinta viva, borrando versículos antiguos, y escribiendo otros que nadie recordaba haber leído jamás. Y el Verbo se hizo silencio, y el silencio se hizo carne, y la carne no pidió permiso para ser sagrada. Uno a uno, los sacerdotes llegaron, uno a uno, cayeron de rodillas, no por devoción, sino por peso. Algo los oprimía el pecho, no podían respirar, como si cada palabra nueva en esas páginas les exigiera confesar algo más, algo que aún no sabían que cargaban. En ese instante, las estatuas de los santos comenzaron a llorar, pero no con agua, ni con sangre, sino con cenizas. Cenizas de páginas que ya no existían, evangelios que fueron reemplazados por lo que Sofía dictaba, sin sonido. Padre Arévalo gritó: «Esto no es de Dios, esto es herejía», y su voz resonó como un eco hueco. Las Biblias en el altar se cerraron de golpe, y la de él se deshizo en sus manos, como polvo viejo. En su lugar, quedó una hoja blanca, con una sola frase: «Dios también reescribe, ¿por qué tú no?». ¿Te cuento lo peor? A la mañana siguiente, Sofía no estaba. La capilla seguía intacta,
las Biblias, en sus sitios. Pero ningún texto era igual. Los fieles lloraban al leer, no por emoción, sino porque veían sus propias vidas escritas en los márgenes. Pecados que nunca confesaron, pensamientos que solo tuvieron una vez, y un nombre, Sofía, repetido en versículos sin número. Desde ese día, ya nadie leyó la palabra igual, porque ahora, cada lectura era espejo, y cada espejo, una oportunidad de redención, o condena, y el altar, el lugar más sagrado de todos, ya no hablaba con incienso, sino con silencio y letras vivas, porque cuando la Virgen oró, no fue para pedir perdón, fue para que Dios recordara que incluso Él puede ser corregido. Episodio 15, la última página que no tenía tinta, pero seguía escribiéndose sola. El niño se llamaba Tomás, tenía 8 años, y nunca había leído una Biblia completa, hasta que una mañana, en una banca olvidada de la capilla, encontró un libro que no debía estar allí. No tenía título, ni autor, ni número de edición, solo una cubierta de cuero desgastado, y una página en blanco al abrirlo. Pero el blanco no era vacío, era espera. Tomás, sin entender por qué, abrió el libro cada día, en el mismo lugar, a la misma hora, y cada día, una nueva frase aparecía, como si alguien la hubiera escrito durante la noche, pero no con tinta, sino con sombra, palabras apenas visibles, como susurros que la luz no podía delatar. Las frases no eran versículos, ni proverbios, eran confesiones, historias, revelaciones. Yo no nací santa, me hicieron creer que debía hacerlo. A veces Dios calla porque teme escuchar lo que escribimos con fe impura. La primera vez que me arrodillé, no fue ante el cielo, sino ante mi propio deseo. Tomás no entendía todo, pero seguía leyendo, y una noche, la página escribió algo más, un nombre, Sofía. Los sacerdotes pensaban que Sofía había desaparecido, pero en realidad, ella había cambiado de forma. Ya no era carne, ni voz, ni fuego. Era palabra viva, palabra que se filtraba en las oraciones, en las dudas, en las miradas de los que aún creían en algo, aunque fuera peligroso. Padre Lorenzo, al enterarse del libro, intentó confiscarlo, pero cuando lo tocó, sus dedos se entumecieron. Intentó arrancar una página, y en su lugar, una frase apareció en su palma. Aquel que intenta borrar lo que fue escrito con dolor, terminará tatuado por su propio miedo. Esa noche, el sacerdote perdió el habla, y aún no la ha recuperado. ¿Te cuento lo peor? Las páginas dejaron de obedecer. Empezaron a escribirse solas. En todas las Biblias de la iglesia, en los vitrales, en las hostias aún no consagradas, incluso en los sueños de quienes rezaban sin entender por qué lloraban. Y lo que decían esas palabras no era herejía, ni fe, era verdad, una verdad que había estado encerrada debajo del dogma, de las túnicas y del miedo. Tomás, el niño, nunca dejó de leer, hasta que un día, la última página cambió de forma, y por primera vez, no apareció una frase, apareció una pregunta. ¿Te atreves a escribir lo que callas, aunque Dios esté mirando? Desde entonces, ese libro permanece abierto, en el altar, en silencio, y quien lo lea, no encontrará escrituras, sino un reflejo, no de su rostro, sino de su alma, porque Sofía no desapareció, solo dejó de ser carne, para volverse testigo de lo no confesado. Y mientras exista alguien que oculte una oración, ella seguirá escribiendo.